Dice la palabra bendita y santa del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, os exalte cuando fuere tiempo. Wow, qué lindo, ¿no? ¿Sabe que esa palabra tiempo en el original del griego significa kairos? Que es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. Es el tiempo indicado, el tiempo justo, el tiempo de Dios. Cuando el Señor dice, este es el tiempo, este es el momento. Bueno, por eso que nos dice el apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, manténganse humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor los exalte cuando fuera el tiempo de Dios. No queremos que sea nuestro tiempo, ¿no? Queremos que sea el tiempo de Dios. Y en ese periodo de tiempo, mientras nos humillamos, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está quebrantando, ¿no? Hay así un quebrantamiento del Señor, ¿no? Qué interesante que yo escuchaba el otro día que hay alguien que ahora se hace llamar doctor, porque es doctor en teología, ¿no? Pero está bien, yo también quiero estudiar, me falta poco para el doctorado. Soy licenciado en teología, pero no me hago llamar licenciado, ¿vio? Dígame licenciado, decía, ¿no? Por ese motivo no me hago llamar, ¿vio? No, somos siervos inútiles, dice la palabra. Fuerte, ¿no? Pero es lo que somos, ¿no? Somos siervos del Señor. Así que ahora no somos ni doctores ni apóstoles. Eso es algo de acá, de la tierra. Dios ya sabe que el apóstol es apóstol, que planta. No hace falta que mostremos que somos apóstoles. Somos siervos de Dios. Amén. Él sabe todo. Y cuanto más queremos ser aquí en la tierra, menos vamos a ser allá arriba. Porque es al revés, ¿vio? Cuanto menos, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Cuanto menos seamos aquí, más nos puede usar Dios. Más puede trabajar Dios con nosotros. Dios puede hacer algo con nosotros cuando nos humillamos. Por eso, alguien que no se humillaba está escribiendo ahora, primera carta de Pedro. Alguien que no se humillaba, ¿vio? Era Pedro. Él nos está aconsejando que nos humillemos. Mire cómo Dios trabajó con él. Cómo quebrantó el apóstol Pedro. Al leer las cartas nos damos cuenta, cuando usted lee el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, así, la primera y la segunda carta, se da cuenta que Dios trabajó en este hombre, ¿no? Un hombre que fue tratado por Dios. Bueno, que se dejó tratar por Dios también. Porque Dios quiere tratar, está esperando un corazón que se deje tratar por el Señor. Que se deje moldear. Usted tiene que tener un corazón que se deje moldear por el Señor, que se deje tratar por el Señor. Toda persona se tiene que dejar. Y Pedro, vemos aquí en sus cartas un ejemplo de vida, de carácter, pero también era un hombre, dijimos, que no estaba trabajado su carácter, era un hombre impulsivo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan las cosas que hizo Pedro, no? Es interesante cuando vamos al capítulo 1 y el versículo 13, que dice que, nos dice Pedro, sed sobrios y esperad por completo. ¡Wow! Un hombre que no era de esperar. Un hombre que enseguida sacó y le cortó la oreja a uno, que no lo pensó, ¿vio? ¿Vio cuando alguien no piensa las cosas? Pedro era así, sacó y cortó. Y el Señor tuvo que sanar esa oreja ahí. Un hombre que ahora nos está diciendo en el versículo 13, sed sobrios y esperad por completo. ¿Qué está diciendo? Esperen en Dios. No hagan las cosas a su forma. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y esperen el tiempo, el kairos de Dios. Qué lindo ver esto, de un hombre que fue moldeado, que fue quebrantado por el Señor, pero que fue transformado. Mire, ese que cortó la oreja fue el que dijo, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Primera de Pedro 3:8. Sean de un mismo sentir. Él no era de un mismo sentir, ¿no? Cuando estaban allí en la transfiguración, ¿qué dijo él? Hagamos 3 enramadas. Ahí había una gloria tremendo, ¿no? Y él salió y dijo, hagamos 3 enramadas. Una para ti, Señor, una para Elías y otra para Moisés. No, Jesús no había sido llamado para estar en un lugar y que la presencia esté ahí con él. Él había sido llamado para evangelizar y para salvar a los perdidos. Pero esa impulsividad, eso que tenía Pedro, esa rebeldía, por así decirlo también, ¿no? Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. Capítulo 2, versículo 13. Someteos. Un hombre que no sometía. Nos está diciendo ahora, someteos a toda institución humana. Aquel que buscaba esa ansia de justicia, dice en el 3:9, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, honrando a todos. Capítulo 2, versículo 17.
Qué lindo ver esto. Y mientras yo leo esto, un hombre que fue quebrantado pudo escribir: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Qué lindo ver esto cuando un hombre caminó de lejos en un momento, cuando a Jesús lo apresaron. Caminó de lejos y no se quiso involucrar en el padecimiento, sí en los milagros, en el estar ahí al lado de Jesús, el ser parte de los tres más importantes de los apóstoles, estaba todo bonito. Pero cuando había que padecer, Pedro miró de lejos y dijo: no, mujer, yo a ese no lo conozco. Y lo negó. Lo negó 3 veces. Un hombre en su carácter, en su furor, podemos decir así, ¿no? En su carácter humano. Pero ahora está diciendo en el 4:13: gozaos porque sos participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, nos está diciendo Pedro. Alguien que se había avergonzado antes de que Dios lo quebrante. Antes de que Dios lo quebrante era un hombre que se avergonzaba del Evangelio. ¡Wow! Cuando leemos la carta de Primera de Pedro, decimos: ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Sabe qué sucedió? Fue quebrantado por Dios. Y no hablo de herir. Ahora vamos a ver la diferencia entre herir y quebrantar. Porque el quebranto, aunque suena fuerte, pero es un proceso de Dios. Y así lo experimentó Pedro en muchas oportunidades que hemos leído. Pero hay una cuando él estuvo toda la noche tratando de pescar. Y entonces a la mañana, juntando todo, se le aparece el Señor y le dice: Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Siempre yo me gusta ir aquí, cada tanto me va a escuchar usted que vuelvo a este pasaje, porque es interesante que en estos días estaba buscando y hay miles de palabras que se relacionan con lo náutico. Yo no sabía, pero hay un montón. De la A hay como 200. Es interesante cuántas palabras se usan en lo náutico, ¿no? En la parte que tiene que ver con eso. Y entonces, esta parte de la Biblia también se utiliza para eso. Cuando él le dice echa las redes, le está dando una orden de bajar, de descender, porque Pedro era un hombre tan impulsivo, de ese carácter de decir, pero como, lo habrá mirado como diciendo: pero tú a mí no me vas a venir a enseñar, ¿no? Si yo soy el que sabe, y sé que toda la noche he ido donde sé que tengo que ir, he tirado las redes donde sé que voy a pescar, pero no he pescado nada. Pero mientras está luchando en su carácter, Pedro, con esta palabra, parece que algo pasó ahí. Parece que algo sucedió. Y él lo miró y dijo: pero en tu palabra iremos. Ahí empezó algo en Pedro. Ahí Dios tocó algo. A tal punto que cuando él regresa y las redes se están reventando, ¿no? ¿Usted se acuerda en el pasaje? Y entonces Pedro podía haber dicho: Señor, gracias por las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias por el milagro. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijo Pedro cuando vio esa pesca milagrosa y lo miró el Señor? Y Pedro, ¿sabe qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¡Wow! Yo al leer eso me doy cuenta que Dios empezó un proceso en él. Dios empezó un momento de quebranto en su vida. Comenzó algo. Una persona dice gracias, palmea a alguien y dice gracias, hermano, Dios te bendiga. Pero otro dice, está frente al Señor y dice: Señor, yo soy un hombre pecador. Alguna convicción se soltó ahí, ¿usted me entiende? Algo empezó a trabajar el Señor allí en Pedro. Y Dios comenzó a tratar esta vida para ser usada para la gloria del Señor. Qué interesante. Comenzó a tener convicción. Algo comenzó allí el Señor. Comenzó él a acercarse a Dios. Y comenzó el Señor a obrar en su corazón. Y Dios comienza a hacer algo en nosotros cuando nos quebrantamos, cuando lo reconocemos. Mire, si usted no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, si usted no reconoce que hay una necesidad de buscar a Dios, de llenarse espiritualmente, de escuchar la palabra de Dios, esa es una necesidad, y el que la tiene me va a entender. El que la tiene me va a entender que usted tiene una necesidad de ir a Dios, un hambre de buscar a Dios, un deseo de encontrarse con el Señor. Esa es una necesidad, porque el Señor empezó a hacer algo en su vida, empezó a quebrantarlo, humillarlo, porque antes decíamos: yo puedo, no necesito a nadie, voy a ir a América y voy a hacer muchas cosas. Y cuando vino acá muchos, ni me cuento.
Mire dónde está usted ahora. Y vio que usted podía solo. No podíamos. Gloria a Dios que el Señor nos trajo y estamos aquí delante de su presencia. Amén. Es porque lo necesitamos. Nos hemos humillado, hemos reconocido nuestra condición. Por momentos no entendía Pedro. Hagamos 3 enramadas, Señor. No entendía, pero ahí estaba Él, como nos pasa a nosotros. Por momentos no entendemos qué está haciendo Dios, pero aquí estamos, amén, buscándolo y adorando al Señor. Pero esos tiempos pasan. Jesús trató con la vida de Pedro y en un momento trató tan fuerte que tuvo que hablarle fuerte, ¿no? ¿Qué le dijo en un momento? Cuando Pedro le dijo, Señor, ten misericordia de ti, que todo esto que estás diciendo no te acontezca. Como diciendo Pedro, suena muy lindo ante la multitud, ¿eh? ¡Wow! Pero, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Y el Señor qué le dijo? Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Los hermanos habrán dicho, ya, Pedro no viene mal a la iglesia. Lo perdimos. 3 años con él. Y el Señor en 3, 4 palabras lo mató, pobre al hermano. Pero es que él se estaba dejando usar por el enemigo. Y él comprendió eso, que, wow, qué lección que le dio ahí el Señor. Era un tiempo de quebrantamiento. Hubo tiempo donde Pedro se dejaba tratar a medias, ¿no? Empezó a comprender y el Señor le dijo, agarró la toalla y se puso la toalla y le quiso lavar los pies. ¿Y Pedro qué dijo? No, Señor, dijo, ahí salió Pedro. Porque los demás no dijeron nada, pero él... No, Señor, ¿cómo no vas a lavar los pies? Nosotros te tenemos que lavar los pies. ¿Y cómo tú no vas a lavar? Tú eres un rabí, un maestro. No comprendía, pero ahí estaba. No comprendía, pero ahí estaba. Por lo menos ahí hablaba, ahí decía algo, ¿sí? Entonces, por momentos no comprendía, se mantenía un poco emocional, pero el Señor estaba tratando con él. Dios quería tratar con él. Y Dios quiere tratar con nosotros. Wow, ¿no? Dios quiere tratar con nosotros, pero está esperando que tú te dejes tratar por el Señor. Cuando no te dejas y cuando tú rechazas el tratamiento de Dios, se pone más difícil la cosa. Si usted le escapa y se esconde al trato de Dios, le va a costar un poco más a usted acercarse, conocer, entregarse al Señor. Fíjate que unas horas antes de que Jesús fue crucificado, ahí el Señor, Pedro lo negó al Señor, ¿no? 3 veces. Y es interesante que cuando lo niega la tercera vez, entra en convicción y se aparta y empieza a llorar, Pedro. Y ahí el Señor hizo algo en él. Mire, aunque haya sido terrible haber negado al Señor, por supuesto fue terrible de haber estado tanto, y el Señor lo miró, ¿no? Wow, como lo que habrá sido ver esos ojos, ¿no? Del Señor mirándolo con amor, por supuesto, a Pedro, ¿no? Porque lo amó hasta el final. Pero fíjate que Pedro se aparta, empieza ahí a llorar, y ahí empieza también un quebranto de parte del Señor, ¿no? Ahí no es que él lo vemos a él como diciendo, y bueno, ya está, el Señor se muere, ya está, ya se terminó todo. No, lo vemos a él arrepintiéndose, quebrantado delante del Padre, recibiendo ese perdón del Señor. Y Jesús luego lo restaura a Pedro, porque se acerca allí donde él está, cuando Jesús resucitó. A mí me gusta mucho leer Juan 21, pero del interlineal del griego. Usted puede buscarlo también en internet si quiere profundizar. Busque interlineal del griego del Nuevo Testamento. Y allí es interesante porque uno cuando lo lee en español dice, Pedro, ¿me amas? Y dice el español, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Pero cuando uno va al interlineal, wow, es tremendo. Porque ahí dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Con el amor ágape. Ahí se traduce ágape, que es el amor de Dios, que es el amor que todo lo soporta, que todo lo ama, que es el amor incondicional, el amor eterno de Dios. Jesús le está diciendo, ¿me amas con ese amor, Pedro? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te tengo cariño, se traduce ahí. Te tengo un afecto por ti, se traduce afecto, cariño, fileo, se traduce en el griego. Fileo significa un amor, no de allá arriba, de acá abajo, algo que, algo cariñosamente. Claro.
Luego Jesús por segunda vez, y ahí uno entiende por qué le pregunta de nuevo: Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te aprecio, te quiero, te tengo cariño nada más. Y ahí el Señor le pregunta por tercera vez a Pedro. Y la tercera vez, aquí es interesante, ¿no? Y le pregunta al Señor: Pedro, ¿me tienes cariño? ¿Me tienes aprecio? Ahí le pregunta Jesús con el amor fileo, con el amor de aquí abajo, con el amor de amigo, no con el amor de Dios. La tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me tienes cariño? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solo te tengo cariño. Wow. Tremendo, ¿no? ¿Cómo está ahí el Señor tratando también? Ante 3 negaciones, hubo 3 oportunidades para que Pedro reconozca que solamente lo quería, que solamente tenía una simpatía, por así decirlo, pero el Señor le dio la posibilidad. Y le dice el Señor, pudiendo decirle: Pedro, no sirve para el ministerio. Como a veces a mí me ha pasado, no sé usted, cuando estaba en el ministerio allá, muchas veces me dijeron: no serví. Y aquí estoy, mire. Llevo 21 años de casados y alguien me dijo: no creo que dure mucho tu noviazgo. Y aquí estamos, mire. No importa lo que digan, es lo que Dios quiere hacer y lo que usted sabe que tiene que hacer en Dios. Lo que los demás digan, déjelo, es lo que los demás dicen. Yo le enseño a mis hijas y a mi hija, que está por entrar al ministerio, que ella no es lo que la gente opina, sino lo que Dios opina de ti. Claro que vas a escuchar, porque no sos una persona que desecha todo lo que digan. No. Tienes que escuchar. Y tienes que saber que hay personas que te van a decir la verdad. Pero la mayoría te van a querer. Tú escucha a Dios si quieres prosperar. Y deja que los demás digan lo que consideran que está bien. Entonces Jesús se está quebrantando ahí, ¿no? Y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Wow, ¿cuántos de ustedes le hubieran dicho a Pedro: apacienta mis ovejas? Cuando te dice: no, yo no te amo con el amor de Dios. Yo te amo, ni te amo. Te quiero un poquito. Pero sin embargo ahí vemos que tenía un plan de quebrantamiento el Señor, que había empezado cuando lo llamó. Y le dice: apacienta mis ovejas. Acá está. Te voy a dar esto, Pedro. Wow. Qué hermoso cómo el Señor levanta y cómo el Señor tiene un plan para nosotros. Así Dios trató con la vida de Pedro porque tenía un propósito más alto, ¿no? Y el propósito de Dios es el propósito de quebrantarnos nuestro orgullo. ¿Sabe que yo esta semana leí algo de Martín Lutero que dijo: Dios creó de la nada, por lo tanto, hasta que un hombre no sea nada, ni una mujer, Dios no puede hacer nada con él o con ella. Hoy estamos como le digo, en los tiempos donde queremos tener posiciones y cargos y dígame licenciado, y dígame doctor, y dígame tal. Hasta astronautas debemos tener en Cristo también. No sé si tenemos algún astronauta que se hace llamar así, que no es, ¿vio? Pero bueno, capaz que es algo. Entonces, pero yo veo que el Señor quebranta al que va a usar, porque no puede usarnos así como estamos en bruto, ¿no? No nos puede usar así, necesita ese quebrantamiento, produce algo. Vamos a ver más adelante que la Biblia nos dice que hay un olor que emana el cristiano, ¿sí? Hay un olor fragante, ¿sí? Ese es el olor del proceso del quebrantamiento. Todo lo que Dios hace no lo hace en vano, hermanos. Tiene un propósito. Si tú te dejas moldear por el Señor, no va a ser tan complejo el quebrantamiento. Y vas a ver cómo el Señor va a usar tu vida, ¿no? En ese proceso que hay. Y a mí me gusta esa palabra, proceso. A tal punto que vemos que Pedro, en el libro de los Hechos, lo encontramos donde lo han amenazado, lo han azotado, lo han encadenado, lo han puesto en prisión. Una vez el apóstol Pablo lo expuso ahí, ¿no? Digamos, fue expuesto, su orgullo fue expuesto. Y le dijo: tú eres de condenar, ¿no? Y con ellos te tratas de una manera y con estos de otra. En otra palabra le estaba diciendo: eres un hipócrita, Pedro.
Y sin embargo vemos un hombre tratado ahí, ¿no? Tratado, donde se humilló, donde ese ego fue puesto y encontró un hombre humilde allí. Y todas estas situaciones fueron usadas para tratar el corazón de Pedro, para llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios, para poder servir al Señor. ¿Siente usted que el Señor está haciendo algo en su vida en este tiempo? ¿Cuántos sienten que el Señor está quebrantando? Que el Señor está haciendo algo que no entiendes todavía, pero sabes que es de Dios, ¿sí? Algunas veces este proceso dura poco, dependiendo de nuestro corazón, a veces dura más tiempo. Pero lo que Dios hace tiene sentido. Ese quebranto hace que Dios pueda usarte más excelentemente. Que tenga propósito lo que estás padeciendo, que tenga un plan el Señor allí. Pero una cosa, dijimos al principio, es el quebrantamiento y otra cosa es el maltrato, el herir, ¿no? Dios quebranta, podemos decirlo así. Dios quebranta, pero Satanás o el diablo hiere. Hay una diferencia, porque yo he escuchado a través de estos últimos 30 años en las cosas de Dios, he escuchado, no, y bueno, pastor, llevo tantos años y mi esposo me hace esto y me maltrata y me pega y me hace aquello y otro, y bueno, Dios me está quebrantando, ¿no? Es como que no suena bien. Está bien, hay un tiempo donde uno tiene que orar, tiene que clamar, pedir oración, consejería. Hay un tiempo de proceso, pero no es toda la vida así. No es toda la vida así. Dios no permite para siempre que uno sea lastimado todo el tiempo, ¿no? Por eso una cosa es el corazón quebrantado, otra cosa es el corazón herido. Un corazón quebrantado se rinde a Dios, se humilla delante de Dios, pero un corazón herido se defiende. Un corazón herido, ¿sabe qué hace? Se defiende todo el tiempo. Porque está en ese, como está herido, está atacando. Pelea por sus derechos, pelea por tener razón. No le interesa si dice algo y le ofende al otro o no le ofende. Es un corazón herido, no quebrantado, herido. Una persona herida está resentida, amargada, le echa la culpa siempre a los demás. Yo que hay personas que no se hacen cargo. Están siempre diciendo, no, pero fue por culpa de aquel, no, pero aquel, no, pero este, no, pero el otro. Siempre está buscando un culpable allá cuando tiene que mirarse un poco al espejo. Nos tenemos que mirar al espejo un poquito, decir, no, a ver, ¿y yo qué tengo que cambiar? Pero el herido no, el herido siempre está resentido contra los demás. Pero un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar. Esa es la diferencia. Está quebrantado, pero está dispuesto a perdonar porque Dios, como está moldeando su vida, Él está y ella están en ese proceso donde quieren perdonar, ceden sus derechos para que haya bendición, ¿no? Bajan un poco ese nivel de exigencia. No buscan su propio beneficio, sino buscan el beneficio de los demás. Porque comprendió y dice, no, pero hay que perdonar. Si Cristo me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar, ¿no? Ese es el hombre y la mujer que está quebrantado por Dios. Qué lindo, ¿no? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Los sacrificios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. ¿Para qué sirve el quebranto, pastor? Bueno, el quebranto sirve para madurar en Dios, para crecer, para que lo que te haga caer en estos tiempos o te haga caer en tu vida, ya no te haga caer más. Ya puedas superarlo, puedas madurar en eso, puedas crecer espiritualmente. De ahí sirve esto de tratar. ¿Qué trata el quebranto? Tu carácter. Te acuesta, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenemos esa forma de hacerlo, esa forma de reaccionar, y es como el mal aliento, ¿vio? A veces no, usted no se da cuenta, pero los demás sí. ¿A cuánto le pasa? Y no se da cuenta, pero ahí está, ahí hay algo que el Señor quiere tratar, quiere moldear, quiere tratar ese orgullo, ese temor, esa vanidad, esa avaricia, ese resentimiento. El quebrantamiento sirve para tratar lo más importante. Mire lo que pasó con Abraham. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años y al final tuvieron su hijo, su propio hijo, ¿no? Isaac. Y pasó mucho tiempo. Pero entonces, en un momento, ¿qué le dijo el Señor?
Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, ¿no? Y llévalo al monte Moriah. Entonces, imagínense la situación, ¿no? Ahí está Abraham, dice que bien temprano salió el otro día, no se quiso esperar. Un hombre que estaba siendo tratado por Dios. Ahí vemos el corazón de Abraham. No se esperó, ¿no? Y bien temprano el otro día salió para allá y el niño le habrá dicho seguramente, papi, ¿dónde vamos? ¿Qué pregunta, ¿no? Le habrá dicho, ¿dónde vamos? ¿Dónde me llevas? ¿Vamos a pescar? ¿Vamos a pasear? No, vamos al monte Moriah a ofrecer. ¿Y qué vamos a ofrecer? Bueno, Dios proveerá, dijo, ¿no? Dios proveerá. Bueno, hasta último momento, el Señor trató ahí la vida de Abraham. ¿Por qué? Bueno, había algo que Abraham tenía que entregar, que estaba antes que Dios en su corazón. Dios tuvo que tratar con el corazón de Abraham. Y como dije recién, se ve que hay algo que Dios tiene que tratar, que sirve para comprender lo más importante, que es, cuando Dios quebranta, hermanos, cuando Dios nos tiene en ese tiempo, es porque Dios quiere que nosotros entreguemos algo, que nosotros pongamos a Dios primero. Cuando algo se interpone con Dios, Dios va a tratar eso, porque Dios no quiere que esté nada antes que Él. Primero está Dios. Yo recordaba en estos días a Ana, la mamá de Samuel. Qué interesante, ¿no? Ella quería un hijo, pero era estéril. Y el Señor no le había concedido hijos. Primera de Samuel, ahí téngalo en Primera de Samuel, capítulo 1. Téngalo abierto ahí que vamos a ver algunos versículos. Ella vivió dolorosos años de espera, de orar, de llorar. Y el Señor también la metió en un tiempo de quebranto, de búsqueda, de clamor. Tal fue el punto de quebranto que cuando se acerca a orar al templo, y ahí estaba el sacerdote Elí, ¿se acuerda? Y ella lloraba y estaba, imagínense, toda la cara mojada de llorar. Y dice que por momentos era como que movía la boca, ni siquiera tenía palabras para orar. ¡Wow! ¡Qué quebranto!, ¿no? Entonces Elí, el hombre espiritual, el sacerdote espiritual, mire lo que le dijo. Le dijo, ya, deja de tomar. No tomes más porque ya estás, que no, ni podés ni hablar. Estás ebria. Mire qué espiritual que era el hombre de Dios. Y ella le dijo, no es que estoy ebria. Primera Samuel capítulo 1, versículo 13, por ahí 15. Es que estoy en un tiempo de quebranto. Primera Samuel 1:11. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, su esposo, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¡Wow! Y Jehová se acordó de... Mire qué tremendo. O sea, todo ese tiempo de búsqueda, de clamor, de quebranto, de lloro, y encima pensaban que estaba ebria. Mire toda la situación que Ana vivió. Pero ahí dice que hablaba de su corazón. Mire, cuando usted está en ese tiempo, hable de su corazón. Hable con su corazón. Porque va a pasarle lo mismo que le pasó a Ana. Y Jehová se acordó, porque ella era estéril. No podían tener hijos. Pero Jehová se acordó ¿de qué? ¿De qué se acordó el Señor? De la oración, del clamor. De ese clamor de corazón. De esa entrega que tenía esta mujer. Hizo un voto. Y después lo cumplió.
entregó a su hijo allí en el templo donde estaban los hijos de Elí, y mejor ni hablemos de los hijos de Elí. ¿Usted entregaría a un hijo a un lugar donde los hijos eran, pero mejor ni aparezco por ese templo? Decían algunos. Porque Elí, pobre, ya no sabía qué hacer con los hijos. Y ahí usted puede leer en la palabra las aberraciones que hacían esos chicos. Sin embargo, ella había hecho un voto al Señor y fue y lo entregó a igual al Señor. Wow. Comprendió, entendió los tiempos que estaba viviendo. Entendió esa mujer. Yo me acordaba de Moisés también en estos días. Antes de liberar al pueblo de Israel, estuvo 40 años con un par de ovejas allí. Un hombre que de pequeño había sido instruido con los mejores maestros allí en Egipto, porque usted recuerda que a él no lo crió, digamos, su familia lo puso y ahí corrió en un Moisés y lo agarraron. ¿Qué lo agarró? Una de las hijas del faraón. Y luego su mamá, sin que lo sepan, ahí estaba, ¿no? También sirviendo en ese lugar. Pero él fue criado con los mejores maestros, por así decirlo. Pero estuvo 40 años en un desierto donde tú puedes decir, ¿y qué pasó esos 40 años? No fueron 2 años, hermano, fueron 40. Cuidando un par de ovejas. Es que ese fue un tiempo de quebranto, padre. Donde él a través de eso comprendió muchas cosas, a tal punto que ahí fue que se le apareció el Señor en una zarza ardiendo y que no se consumía. Ahí lo llamó el Señor. Entonces, podemos leer en Números 12:3 que dice, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese quebranto, ese tiempo de trato, ese tiempo de desierto, hizo un hombre manso, más que todos los hombres. O sea, hay un fruto del quebranto. Imagínense el apóstol Pablo, por ejemplo. Un hombre que era irreprensible bajo la ley, era un hombre que había sido criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos. O sea, un hombre que dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Disciplinado como él, no sé si había tanta gente en ese tiempo, con autoridad como él tenía, que tenía cartas de los principales sacerdotes para destruir la iglesia del Señor. No creo que había gente con tanta autoridad. Un hombre de acción, decidido, que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Pero entonces ese hombre, un día camino a Damasco, ¿qué pasó? Fue quebrantado. Wow, ¿no? Cayó al suelo. Una luz lo cegó, lo dejó ciego. Fue quebrantado, porque si no era quebrantado, no hubiéramos tenido al apóstol Pablo, que escribió todo prácticamente el Nuevo Testamento. Si Dios tuvo que hacer algo, como tú estás orando por alguien también, quizás estás clamando por alguien y tú dices, Señor, haz algo con esta persona, este familiar, estoy orando, estoy clamando y tú ves que no. Tienes que pedirle al Señor que el Señor lo quebrante. Yo conozco historias de madres que oraban por sus hijos, más por sus hijos varones, y estos por ahí salían y iban a bailar a los nightclubs, qué sé yo, y de golpe algo pasaba. Y un día uno volvió corriendo. Es que no sé, dice que el Señor se le apareció ahí en ese lugar. Es que la madre estaba orando, ayunando, clamando, y el Señor lo quebrantó. Dios puede hacer algo, pero necesita que nosotros oremos y clamemos. Y Dios tuvo que quebrantar al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Quedó ciego, tuvo que ser llevado, no podía hacer nada por sí mismo. Un discípulo, menos mal que fue obediente este discípulo, Ananías, porque Pablo era temido en todos lados. Imagínense que el Espíritu Santo le dijo a Ananías, tienes que ir a orar por un tal Saulo de Tarso. Ese tal, dijo Ananías, yo lo conozco. Pero si Dios dijo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, dijo Ananías. Menos mal que había uno que estaba en ese proceso y que permitió que el Señor le hable, ¿no? Y ese discípulo puso las manos y recobró la vista.
Dios le cambió completamente los planes, sus actividades, su misión, entre comillas. Pasó varios años en el anonimato, en Arabia, sin que nadie sepa de él. Allí estaba, lejos de todo, esperando el tiempo de Dios, lejos del público, lejos de las opiniones, de las expectativas o de las felicitaciones de otros. Pero aquellos años de silencio fueron años donde el Señor hizo algo. Y quizás tú estás pensando, pastor, yo me acuerdo que pasé años donde no supe qué hizo Dios en esos años. ¿Cuánto le pasó? A mí me pasó. ¿Qué hizo? No sabemos, pero algo hizo. O por ahí ahora estás pasando por un momento donde dices, no sé qué está haciendo Dios. No entiendo, pastor. No comprendo en qué tiempo estoy. Pero Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Aunque no lo veas, Él está obrando. Cantamos esa alabanza, ¿no? Aunque no pueda verte, estás obrando. Siempre, dice, no. Dios está haciendo algo. Descanse en eso. Descanse en eso. Aún en el quebranto, descanse en el Señor, sabiendo que a Él no se le escapa nada. Nada se le escapa al Señor. Descanse en el quebranto de Dios. Cuando Pablo fue quebrantado, pudo enfocarse en el plan de Dios. Recién ahí, recién después de eso, se pudo enfocar en el plan. Pudo sostenerse en ese plan y salir victorioso. Y él llegó a decir, un hombre con autoridad, un hombre con cartas que le daban autoridad, él llegó a decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo dice un hombre que está viviendo en el quebranto de Dios. Para seguir siendo fuerte tuvo que permanecer quebrantado. Si no permanecía quebrantado, no era fuerte. Por eso soy débil, dijo él. Y un corazón quebrantado no resiste los cambios, no se enfoca en eso, ¿sabe? Usted no se tiene que enfocar en las críticas, ni... yo soy una persona, no me enfoco en eso. Me escribe mensajes, manda mensajes de las vacunas. Ahora, tenemos para... que el imán, que se ponen un imán ahí. Olvídese. Eso es para una película de Hollywood. Hay tanta... No, olvídese. No pasa nada con eso. No. Es solamente una vacuna. Cuando usted lo vacunaron de chiquito, ¿cuántos lo vacunaron de chiquito? De la varicela, ¿cuál más? La polio, que fue mi suegra, que están aquí mis suegros también presentes en este día. Los saludamos. Yo sé que me han dicho también que extrañan a Rosita. Ya va a venir. Me estaba diciendo mi suegra, eso fue de Rusia que salió. Hace mucho. Y bueno, digamos, es algo para crear anticuerpos. Pero usted lea la palabra, porque no es el chip de la bestia. Lea la palabra. No, ¿que vamos camino a eso? Sí, vamos camino a eso. ¿Se está preparando todo? Sí, se está preparando todo, no se lo voy a negar. Por eso hay que estar velando. Pero eso no es, todavía no, hermano. Que yo sepa, la iglesia primero tiene que... Y que yo sepa, pastor, que está ahí, tengo un pastor que amo mucho. Que yo sepa, pastor, no, la iglesia no fue arrebatada. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en problema, hermano. Así que espérese, lea la palabra de Dios. No se deje llevar por los medios de comunicación que a veces confunden, y atrás de todo esto hay gente que se ríe de nosotros. Y dicen, miren cómo los cristianos están asustados. Hay todo un movimiento diabólico atrás de todo esto. Pero vamos a la palabra, ahí vamos a estar enfocados. Amén. Nosotros permanecemos en ese tiempo. No se desenfoque. Dios lo está tratando. No se salga del trato. Manténgase así. Entonces, ¿qué sucedió allí? Estaba listo para rendirse, ¿no? El apóstol Pablo, por así decirlo, se rindió. ¿Qué sería rendirse? Bueno, rendirse es ceder, morir, negarse a sí mismo. Entregar el control. Cuando Dios trata, uno tiene que entregar el control al Señor. Ceder, entregar al Señor. Se rinde sin excusas, sin decir, no, pero Señor, pero esto, no, el otro. Usted entréguese al Señor, ríndase, deje que el Señor lo quebrante. Porque lo último que tengo aquí es que cuando uno se quebranta delante del Señor,
suelta un olor fragante. Mire esto. Es que somos portadores de un aroma de Dios. Eso lo dice 2 Corintios 2:14. Que dice que el Señor nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay un olor que suelta el creyente. Este es el olor que tenía Daniel cuando lo metieron en la fosa de los leones. No tenía olor a carne, porque si no lo hubieran devorado. Esos estaban hambrientos. Pero él tenía otro olor que era como un repelente, ¿vio? Pero si hubiera tenido olor a carne, no, lo hubieran, así cuando cae de ahí lo hubieran comido ya. Pero ahí estaba Daniel. ¿Por qué? Él estaba emanando ese aroma del trato de Dios. Wow. Y yo experimenté que en ese tiempo de quebranto emanamos ese olor fragante ante Dios. A los que nos rodean, a algunos les gusta y a otros se ponen mal. Es el olor del trato, el olor del creyente. ¿Sabe qué? Usted me dice, pastor, hay veces que voy a una casa y parece como que no me reciben ahí en esa casa. Claro, hay como una lucha espiritual, ¿no? ¿No que es así? Hay como una... que de repente se pone en alguien mal, se enoja con usted y usted dice, yo no hice nada. Y es el olor. No me diga que a mí nada más me pasa eso. Entra usted y se mueven cosas. O empieza ahí a volar algo, usted dice, ¿qué pasó? Hay una guerra espiritual. Algunos lo van a apreciar, lo van a querer, otros lo van a odiar, porque ahora usted está emanando ese olor y le rechaza a uno. Dice, este tiene algo, si tiene a Cristo. Y los demonios tiemblan. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda de Corintios 2:15. El trato de Dios no es en vano, tiene propósitos que nosotros ni conocemos. Soltamos ese aroma. Por eso usted tiene que soltar ese aroma cuando va a predicarle a alguien. Para los que se pierden también. Así que nosotros tenemos llamado a los que se pierden, a los que se están perdiendo. Tenemos que soltar ese aroma de salvación. Amén. Hay gente que está esperando oler ese aroma, espiritualmente hablando. ¿Sí? Este aroma no es... yo estaba pensando para concluir, ¿no? Y le contaba a mi esposa, ¿te parece que es un buen ejemplo? Le dije ayer, ella me dijo que sí, así que está aprobado por la pastora. ¿Vio cuando las mujeres, yo no sé, por eso le pregunté a ella, las mujeres compran un perfume y ¿qué miran muchas cuando lo ven? Que es lo de afuera, ¿no? Porque generalmente los que hacen perfumes buenos, lo que hacen es que sea atractivo primero el vaso de alabastro, vamos a decirlo así, el vaso. Y después el perfume, obviamente, que si es de buena marca, son caros, usted sabe, las mujeres saben, los que le hacen gastar a los esposos buen perfume, saben que es así. Pero usted se lleva por el dice, qué lindo diseño, y ya lo compró. Este aroma no es algo por fuera, pero es algo por dentro. Se emana, pero por dentro. Ahora usted entiende cuando la mujer fue delante de Jesús y rompió el vaso de alabastro, el frasco de alabastro. ¿Sabe que esos frascos se hacían de un material que era muy costoso y muy sensible a romperse? Entonces es como estos perfumes que venden. Parece que por fuera era muy... Pero no era, esa mujer no era que quería romper algo tan costoso por fuera. Es que esa mujer rompió algo por dentro. Y se acercó al Señor. Y se quebrantó de corazón. El valor no era importante para ella. Porque los que estaban alrededor, ¿qué dijeron? Dijeron, qué pena que esa mujer hizo eso, ¿no? Qué pena que... Y ahí estaba despreciando ¿a quién? A Jesús primero, ¿no? Qué pena que hizo eso se podía haber vendido, haber hecho una obra social, dárselo a los pobres que no tienen para comer. Y Jesús ya había dicho, siempre habrá entre ustedes, siempre habrá, ¿no? ¿Qué pasó allí? Allí hubo un desprecio porque fue algo espiritual que pasó. ¿Se dio cuenta?
Esa mujer entregó su corazón y al entregar su corazón, lo demás no tenía precio. Le dio todo al Señor. Era el valor de un año de trabajo. Saque usted el cálculo cuánto gana por año y en ese frasco estaba ese valor que se derramó en segundos. Pero ella quiso darle todo al Señor. Y al darle todo, ¿sabe qué se soltó allí? Una mujer de quebranto, ¿no? Estaba siendo quebrantada también en su corazón. Y ese quebranto soltó ahí, ¿qué? Un aroma. Que para algunos lo vieron como una bendición, pero para otros lo vieron como algo malo, como un dolor. El que está en el tiempo de quebranto, hermanos, no está viendo eso, está viendo el corazón. Y usted tiene que ver el corazón.